Bienvenidos al podcast de la odontología en Bolivia. En este cuarto capítulo tenemos el agrado, el honor de poder venir a la casa de un gran odontólogo, un odontólogo cochabambino que ha dado muchísimo por esta tierra, por Santa Cruz, el doctor René Valdivia Borda. Bienvenido, doctor, a este podcast y gracias por recibirnos en su casa. Bienvenidos, doctor. Gracias a usted, porque definitivamente este pueblo crece cada día y es Andrés Aguilar el nuevo innovador de estas entrevistas y me alegra y me siento orgulloso de su voluntad y de su cariño, especialmente de su esposa. Quiero agradecer infinitamente a esta gente cruceña que va desarrollando el crecimiento de Santa Cruz. Gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Doctor, esta es una entrevista homenaje, doctor. Conversando con usted, lo conocí también, no pude apreciar muchas cosas que usted ha venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo en Santa Cruz. Entonces, esta entrevista vamos a recorrer muchos aspectos y muchas épocas de nuestro país incluso. Para entrar en materia, doctor, coménteme un poco de su niñez. Bien, mi niñez fue feliz porque en mi época se estudiaba en colegios públicos. Entonces la ventaja que tenía este pueblo, esta educación, era que toda la gente estaba en un nivel similar. Eventualmente o alguna vez habían colegios particulares, pero era muy selectivo. Primero. En segundo lugar, qué época hermosa que tuve en la infancia, porque terminaba la guerra del Chaco y entonces yo comenzaba a tener los avatares de las dificultades que tenía todo país después de una guerra. Y por último, la alegría de tener dos padres hermosos y 5 hermanos bellos que hicieron de mi vida un ejemplo. Gracias. Doctor, ¿y en qué etapa de su formación en el colegio a usted se le entró la idea de estudiar odontología? ¿Cómo nace eso? Seguramente fue en secundaria, en medio de la secundaria, porque yo tenía un tío que era dentista y era el que me atendía, entonces yo tenía el deseo de ser dentista porque mi papá me insistía en que sea médico. Sin embargo, yo preferí la odontología porque tenía una habilidad manual y quería aprovecharla. ¿En qué universidad estudió odontología? ¿En qué universidad? Yo en la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Odontología de Cochabamba. Ahí comencé los 4 primeros años. ¿Usted a la hora de especializarse salió fuera del país? Coménteme sobre ese tema, doctor. No salí todavía egresado. Yo tuve una visita de los odontólogos de la Facultad de San Paulo y cuando era presidente del colegio de odontología de la Universidad de Odontología, de la Facultad de Odontología, entonces me vinculé mucho con estos colegas, alumnos, compañeros, y me fui al Brasil llevando al grupo de la Facultad de Odontología. Posteriormente conseguí una beca para irme al último año en la Facultad de Campinas, en la Católica de Campinas, y estudié y terminé en la Católica de Campinas, que está en San Paulo.
Entonces usted empieza en Bolivia y termina en Brasil. Terminé en el Brasil y aproveché de que la Universidad Brasilera lógicamente tenía especialidades y el doctor Eugenio Cerlotti era el que me indujo a la odontología, a la endodoncia, al tratamiento de conductos para salvar los dientes. Eso, y usted retorna a Bolivia. O sea, termina allá y retorna a Bolivia, ¿no? ¿O cómo? Terminé de estudiar en el Brasil y el año 1959 regresé a Bolivia y lógicamente tenía que hacer mi trámite de título de profesión nacional. Y en ese entonces era obligatorio, como ahora, tener la libreta de servicio militar. Seguramente porque nosotros los universitarios éramos enemigos del gobierno, me mandaron a Santa Cruz a hacer mi servicio militar. Y llegué a Santa Cruz donde no había agua, no había electricidad, no había pavimento, y entonces era un pueblo hermoso, cariñoso y lindo. Me comentaba que lo mandaron por castigo, doctor. Yo creo que nosotros los universitarios éramos la mayoría falangistas, camisas blancas, y entonces me mandaron como castigado a Santa Cruz porque venía a trabajar en odontología en el cuartel y no había agua, no había luz, y entonces era un problema. Era todavía en la época del torno a pedal con manual, entonces era muy difícil. Definitivamente era un castigo. Pero ese castigo se transformó en el premio más grande que recibí en mi vida. Y no solo usted, el premio para Santa Cruz, porque usted ayudó a desarrollar muchas instituciones, entonces ese castigo que en su momento para algunos fue, para Santa Cruz fue una bendición. Gracias. Lo enviaron a usted y usted después desarrolló grandes proyectos y bueno, más temas que vamos a ir conversando. Entonces, doctor, usted vio una ciudad de Santa Cruz, un pueblo cruceño bien, todavía bien con poco desarrollo, ¿no? O sea, con poco desarrollo, vio un Santa Cruz con muchas carencias, muchas necesidades. Quiero que me comente cómo fue esa Santa Cruz cuando usted llegó. Quiero que me diga qué visión usted tuvo para Santa Cruz desde ese momento. En primer lugar, qué hermoso fue llegar a Santa Cruz porque no había asfalto. Y teníamos que venir en flota y llegábamos aquí y era muy bonito porque era una ciudad que terminaba antes del primer anillo, entonces la gente era muy educada, muy cariñosa, todo el mundo se saludaba y todo el mundo se conocía, las familias eran conocidas, entonces lógicamente nosotros llegamos con mi hermano que estaba trabajando para el Servicio Cooperativo de Salud Pública y entonces yo quedé feliz, encantado a Santa Cruz, pero lo difícil era llegar al cuartel y tener las dificultades de no tener ni luz, ni corriente eléctrica, ni agua para la escupidera, una serie de dificultades. Sin embargo, me sentí muy feliz de poder trabajar. En ese entonces mi comandante era el general Obando, que fue presidente de la República, y entonces yo tenía mucha suerte con la gente militar. Del cual después lo envían a otro país, ¿no? A prepararse, doctor. Cuando fue presidente el presidente Obando, me postulé a una beca para el Japón y tuve la suerte de haber ganado esa beca y me fui al Japón en el año 1971. Me
quedé encantado de la vida, era una ilusión que era felicidad para la familia profesional odontológica y para mi familia. ¿En Japón estuvo qué tiempo, doctor? En el Japón, en la Universidad de Osaka, que es la segunda ciudad portuaria del Japón, estuve 1 año y medio haciendo odontología, terminando odontología, me gradué en la Facultad de Odontología de Osaka y posteriormente me quedé unos 4 o 5 meses haciendo endodoncia con el doctor Cerlotti. Cuando usted regresa a Santa Cruz, entonces, trae una nueva tecnología a la hora de poder adquirir esos conocimientos, ¿no? Eh, Primero tuve la suerte de que fui invitado también a la Universidad de Zúrich, en Suiza, y me quedé unos 4 meses en Zúrich para hacer el curso final de la endodoncia. Entonces yo tuve la suerte de que mis hermanos estaban viviendo en Bélgica, entonces me encontré con ellos y hice una investigación interesante de la odontología desde el punto de vista del microscopio, porque era muy diferente la odontología de Bolivia, que era manual, y la odontología de Europa, que era científica. Entonces, con esos conocimientos, doctor, usted regresa a Bolivia, regresa específicamente a Santa Cruz. Aquí es donde usted inicia una clínica dental. ¿Cómo vuelve usted, doctor, acá a nuestro país entonces? Yo regresé a Santa Cruz para trabajar, lógicamente con muchas dificultades. Era la época en que todavía en Santa Cruz caminaban los carretones y vendían agua. Entonces, imagínense las dificultades que habían, pero sin embargo, por detrás de todo había un partido político que comandaba seguramente Melchor Pinto o Carlos Valverde o Lucho Leye o una serie de personalidades que habían en Santa Cruz. Entonces, lógicamente, esa gente impulsó a que Santa Cruz crezca y llegue a lo que es hoy en día. Yo me quedo admirado de la valentía, del sufrimiento que le tocó a Santa Cruz en aquella época en que todavía llegaban los sucureños, los campesinos del interior y hacían lo que querían en Santa Cruz, e inclusive hay muchas calles, la Roca Coronado, por ejemplo, era en homenaje a 2 fallecidos que vivieron en esa época. Esa fue la llegada a este pueblo y lógicamente yo era camisa blanca y tenía que estar a la par de la pelea, de la defensa, del deseo de crecer Santa Cruz. Doctor, entonces en ese momento usted, ¿qué proyectos es lo que inicia en esa época? Lo primero que hice es abrir un consultorio junto con mi hermano, que era el laboratorio de análisis clínicos, y entonces tuve la suerte de que tuve un consultorio muy sencillo, muy bonito. De todas maneras, lo importante era encontrarme con un doctor Rodolfo Beise, que era el presidente del Colegio de Odontólogos. Éramos aproximadamente una docena máxima de dentistas, de los cuales seguramente el doctor Beise era el papá, porque en ese entonces la odontología era terriblemente importante, pero sin embargo las personalidades, el doctor Guillermo Beise, por ejemplo, fue el fundador de la Federación de Profesionales, era dentista, y el doctor Rodolfo Beise, su hermano, era presidente del Colegio de Odontólogos, o sea que había una vinculación de la odontología muy llegada al desarrollo y al crecimiento de Santa Cruz. La odontología aportó mucho al desarrollo de Santa Cruz, entonces, ¿no? Seguramente que sí, porque yo creo
que lo más importante fue la representación que en Bolivia tenía Santa Cruz. Comenzaron los profesionales como el doctor Valdés Loma, el doctor Roca, el doctor Vascopé, toda esta gente, el doctor Leye, participaban en los congresos. Entonces comenzó la odontología a participar en el Congreso Nacional, y entonces aquí en Santa Cruz se formó el primer centro científico, el Ateneo Odontológico, entre algunos compañeros de curso de Cochabamba y algunos profesionales de aquí, y comenzamos a ese desarrollo científico de Santa Cruz. ¿Y en qué momento es que llega que usted entra a lo que es el proyecto del Colegio de Odontólogos? Yo llegando a Santa Cruz tuve la oportunidad de acercarme directamente al colegio, porque el doctor Beise era un avenido terrible a la organización. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con la odontología, y este fue el desarrollo más grande que hubo en Santa Cruz, porque todavía habían contratado a los 9, 10 dentistas de la caja de seguridad. Entonces todos tenían un trabajo que estaban muy contentos, muy cómodos, pero sin embargo las dificultades que habían, agua y luz, eran terribles para el ejercicio de la profesión. Usted, doctor, ¿cuáles fueron sus logísticas para adquirirlo, el terreno del Colegio de Odontólogos? Yo tuve suerte de, al ser presidente del Ateneo Odontológico. Entonces, como era la primera institución científica, yo trabajé en el Colegio de Medicina, Colegio de Odontología, era en Equipetrol, y teníamos nosotros ahí un consultorio para dar conferencias, charlas, demostraciones, etc. Entonces, este fue el motivo por el cual nos quedamos muy incómodos, porque el Colegio de Medicina creció terriblemente grande. Entonces, este desarrollo del colegio médico nos dejó muy pequeños a nosotros. Entonces comenzamos a observar un lugar para poder trasladar el colegio de odontólogos, porque éramos una décima parte del colegio médico. Entonces tuvimos la suerte de la visión de algunos colegas y a mucha gente hermosa que nos mostró Equipetrol como parte importante. Y entonces nosotros conseguimos un terreno, vendimos una parte del accionaria del colegio médico, y con esa plata compramos el terreno en Equipetrol. Y coménteme cómo fue ese momento de comprar el terreno. ¿Qué visión había? Si todos estaban de acuerdo. Es que su pregunta es muy interesante y muy bonita, porque hay que ponerse en la situación de la época en que en Santa Cruz Equipetrol era más cerca del río que de la plaza, porque definitivamente era lejos, lejos, lejos. Y cuando compramos el terreno, prácticamente era sin agua, sin luz, sin nada, pero el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, me ofreció con todo su cariño hacerme un espacio para que podamos tener una plaza y podamos tener luz. Y entonces este fue un desarrollo terriblemente grande, porque el Colegio de Odontólogos comenzó a crecer, y en cuestión de un año tuvimos un edificio de 3 pisos, el primero y el más grande de Bolivia. Qué bien, doctor. Qué bien lo que es la visión en ese momento, confiar también, como usted dice, ese terreno quedaba lejos, no era cerca, y tener esa visión para que después se desarrolle en las universidades, después sea un lugar que quede
bien medio y bien ubicado, ¿no? Y para ese momento tuvieron usted fue uno de los que tuvo esa visión. Y usted fue el que desarrolló también el edificio, ¿no? Evidentemente, lógicamente, en esa época el mayor desarrollo que había era Equipetrol. Equipetrol era una empresa petrolera y alguien que le dio ese nombre a ese barrio. Ese barrio fue el más importante y el de mayor desarrollo que había. Entonces, lógicamente que nosotros tuvimos la suerte de tener un arquitecto que muy amorosamente y amablemente nos dijo, había una crisis en Bolivia terrible, económica, casi como la de hoy. Y él me dijo que tenía un personal, unos albañiles y unos profesionales ingenieros que no sabían de qué ocuparse y si él me podía financiar la construcción, y el Colegio de Odontólogos no tenía absolutamente ni medio. Entonces este arquitecto nos financió la construcción y la arquitecta Pico Gutiérrez nos hizo el proyecto, y lógicamente el desarrollo fue terriblemente grande porque conforme iba desarrollando la construcción, también iba creciendo el barrio, es que era vertiginosamente. Imagínense, no habían losetas en ese entonces, en aquella época, y sin embargo a los 2-3 años tuvimos loseta y teníamos todo. Entonces definitivamente el desarrollo de Santa Cruz lo hizo el cruceño por su esfuerzo, por su voluntad y por su valentía de lanzarse a todo proyecto para que pueda llegar al éxito. Sí, exactamente, y así es como es hoy también, ¿no? Hoy también el cruceño sigue, por más que tengamos una situación que nos juegue en contra por temas políticos, y no ven el bienestar muchas veces de lo que el mismo ciudadano necesita. Entonces, esta entrevista quería mucho hacerla porque usted es parte del desarrollo, y es importante ahora igual poner el pecho a las balas a la situación, que igual podemos superar esta crisis. Podemos superar, podemos seguir adelante y no dejarnos que el sistema político apague a lo que es el deseo de crecer del pueblo boliviano, ¿no, doctor? Definitivamente Santa Cruz creó una política ciudadana, una política cruceña. Santa Cruz creció porque quiso, porque no hubo apoyo absolutamente de nadie, solamente el cruceño fue el que peleó con Zaguapac, con Creco, con Cotas, con todos los que ustedes quieran, y tuvimos un excelente personal cruceño que se entregaba absolutamente a todo, y el proyecto que lanzaba, llámese en deporte o llámese en profesional o llámese en tecnología, siempre desarrollaba. Éramos campeones nacionales de fútbol, sin embargo éramos los primeros en desarrollar un crecimiento de Santa Cruz, y fuimos los primeros en crear una ciudad de la ciudad de los anillos. Qué hermosura fue esa ilusión del cruceño, que la cumplió y la hizo realidad. Me hablaba usted de 3 personajes importantes que tenemos, y todavía tenemos uno de ellos, ¿no? Que es Percy Fernández, Mario Fianini y Rolando Aguilera. Personas muy importantes en esta ciudad. Estos profesionales llegaron en la época del 55, 56, y entonces, 65, 66, y lógicamente llegando de la Argentina se entregaron totalmente al desarrollo de Santa Cruz. No había cruceño que no ponga el pecho a la bala,
porque no tenían miedo a nada. Y lo más hermoso que tuvo Santa Cruz, el ejemplo de sus mujeres. Sus mujeres fueron valientes, heroínas y luchadoras por este pueblo. Entonces, de esa manera creció Santa Cruz de la forma hermosa que ha crecido. Y lógicamente los profesionales jóvenes, tanto en la medicina, en la odontología o en la ingeniería o en la arquitectura, que llegaron una tanda de arquitectos nuevos, comenzaron a desarrollar este pueblo y entregaron totalmente su esfuerzo, y definitivamente Santa Cruz fue valiente, creció, hizo lo que quiso y hoy hace el primer eslabón de Bolivia, es la primera ciudad de Bolivia. Para usted, ¿quién fue el mejor alcalde de Santa Cruz? Indudablemente Percy Fernández. Definitivamente se entregó totalmente a Santa Cruz, le entregó todas las maravillas y la tecnología, porque era ingeniero, trabajó con su Agapac, trabajó con CRE, trabajó con todo, y teníamos la ventaja de que este era un ingeniero visionario. El tractor amarillo de la propaganda de su campaña electoral funcionó, porque nosotros llegamos al primer anillo antes de pensar en el año, y al segundo anillo a los 2 años. Entonces hoy en día estamos rodeando el 10º anillo, que es el anillo urbano. Para ir cerrando el tema de la política, doctor, ¿cómo ve la política actual? Me da mucha pena porque se olvidó de Santa Cruz, porque Santa Cruz es el productor número 1 de Bolivia, y se olvidó de Santa Cruz con la gasolina, por ejemplo, con el diésel, por ejemplo, y sin embargo se olvida de la producción de alimentos para Bolivia. Entonces, no solamente ese es el problema, sino también el problema económico para la juventud. Definitivamente esta situación del gobierno, pelearse entre los del gobierno, ha generado una dificultad muy grande para Santa Cruz. Gracias a Dios llegan de aquí a poco unas elecciones y ojalá Santa Cruz pueda ser independiente para poder desarrollar en lo que él desea y en lo que él quiere. ¿Usted está de acuerdo en una Santa Cruz independiente, doctor? Yo creo que sí, porque no solamente independiente en el sentido de separarse de Bolivia, sino de trabajar con Bolivia, porque cada departamento puede trabajar y va a ser un federalismo perfecto, como es Brasil, como es un montón de lugares. Y entonces Santa Cruz tendría el lugar que merece, sin embargo hoy no tiene el lugar que merece. Sí, totalmente de acuerdo. Santa Cruz no brinda mucho y recibe poco, ¿no? Recibe poco. Evidentemente no recibe nada, le da todo a Bolivia, si no recibimos gasolina, le da todo a Bolivia, y lógicamente no es solamente en el trabajo técnico, sino también el trabajo científico, el desarrollo de los hospitales, el desarrollo de Santa Cruz es terriblemente grande. Y yo me acuerdo, mi esposa, Mimi Ortiz, era una peleadora y luchadora por Santa Cruz, trabajó por el Comité Pro Santa Cruz, por el Comité de Damas, y generó Davosán, que era dadores voluntarios de sangre, y comenzaron a trabajar en hospitales y en todo, y hoy en día tenemos los mejores hospitales. Y esta señora hermosa trabajó para no solamente los hospitales, sino para la banca. Tiene el hospital de Davosán, y tiene el hospital de todas las mujeres que están trabajando.
definitivamente este desarrollo de Santa Cruz se debe al cruceño propio. No hay absolutamente nadie más que el cruceño que ha trabajado y ha desarrollado este pueblo. Bien. Hábleme, doctor, sobre el Colegio Franco-Boliviano. El Colegio Franco-Boliviano fue una hermosura. Machi Barriga era un abogado conocido en Santa Cruz, Huacho Zamorano y algunas personas más que estábamos con nuestros hijos en la Alianza Francesa, y teníamos Guy Goutin, que era el director de la Alianza Francesa, y había gente con deseos de desarrollar escuelas. Estamos hablando de 1975, 74. Entonces, lógicamente, decidimos crear el Franco-Boliviano. Y lo fundamos el Franco-Boliviano en el colegio, en la Alianza Francesa, en la calle 24 de septiembre. Posteriormente fuimos a pedirle, por favor, al señor Vázquez que nos ayude con algunos espacios para el colegio franco-boliviano. En ese entonces llegó el general Iriarte, de embajador de Italia, para Bolivia, y llegó con una empresa que nos financió la primera obra, y Machi Barriga fue uno de los primeros gestores, junto con Huacho Zamorano y mucha gente, y se hizo este colegio que fue hermoso, con apoyo y absolutamente colaboración de la Embajada Francesa. Fue un proyecto más, doctor, en el cual usted vio la necesidad de poder seguir desarrollando Santa Cruz, ¿no? Es que lo que pasa que, como decía alguien, si tú botas una semilla al suelo, se crece un árbol. Definitivamente en este pueblo se fundaba un colegio, se fundaba una institución, y crecía y desarrollaba terriblemente. Es que en el deporte, por ejemplo, era terrible lo que Santa Cruz podía conseguir. No tenía ni cancha de fútbol, ni tenía tribunas todavía. Yo he visto fútbol todavía entre medio de los pilares, pero sin embargo el desarrollo de Santa Cruz era tan fuerte, tan grande y tan entregado, que el cruceño era orgulloso de ser como es, y definitivamente que desarrolló todo Santa Cruz gracias al esfuerzo. ¿En qué momento nace el CBA? El año 1958 se fundó el Centro Boliviano Americano, a la cabeza del doctor Percy Boland. El doctor Percy Boland era un personaje de la maternidad, un médico entregado, su esposa, una de las damas argentinas que trabajaban para Davosán, y lógicamente este doctor Percy Boland fundó el colegio, o el Centro Boliviano Americano, con apoyo y absoluta ayuda de la Embajada Americana. Se hizo el colegio, el Centro Boliviano Americano, en la plaza principal, en el segundo piso, seguramente con 50, 60 alumnos, y el desarrollo de Santa Cruz, definitivamente la educación es el mejor negocio cultural para Santa Cruz. Donde se funda alguna institución, desarrolla y crece. Es el Centro Boliviano Americano, que desarrolló y creció. Fue asaltado, fue destrozado en la época del gobierno central. Asaltaban, rompían, desarrollaban, desmantelaban las bibliotecas. Sin embargo, el Centro Boliviano Americano desarrolló de tal manera que hoy en día tiene prácticamente una manzana con 20.000 metros
4 salidas a 4 calles y tenemos 7,000 alumnos y con un equipo de gente entregada al 100% a la educación. Hoy en día trabajamos directamente con la parte cultural de la alcaldía y nos va perfectamente bien. El Centro Boliviano Americano es un ejemplo para Bolivia y es el desarrollo más grande que existe en Santa Cruz. Excelente, excelente doctor y un proyecto más para seguir desarrollando esta ciudad. Y seguramente vendrán muchos más proyectos de desarrollo para seguir aumentando. Hoy en día que tenemos la tecnología, tenemos muchos más recursos que lo que tenían antes. Seguramente esta tierra va a continuar y no se va a detener. Aún así, no teniendo apoyo del gobierno central, el gobierno de turno, pero igual sigue desarrollándose esta ciudad y va a seguir. Y van a seguir habiendo profesionales con mucha valentía que van a seguir apostando por el crecimiento. ¿En qué otro ámbito, doctor, usted se involucró en esta tierra? Es que la gente cruceña le enseñó primero a saludar a todo el mundo, porque era así de hermoso. Todo el mundo se saludaba. En segundo lugar, el desarrollo de Santa Cruz es terriblemente grande. Imagínese el automovilismo por Willy Bendeck, sin embargo, desarrolló el mayor desarrollo de hasta tener un autódromo. Definitivamente Santa Cruz tiene uno de los estadios más importantes. Tiene la Villa Olímpica, que es hermosa y bella. Definitivamente este pueblo no lo para nadie. Tenemos los 2 hospitales más grandes de Bolivia y sin embargo seguimos trabajando por este desarrollo. Nos contagia a los que no somos de aquí a seguir trabajando, y el cruceño ha desarrollado esta actividad porque solamente se ha sentido huérfano. No tenía absolutamente nadie y sin embargo se hizo la algodonera, se hizo el Inicerio Guaguayirá, la Bélgica, San Aurelio, se hizo todo y absolutamente todo, porque tan es así que tenemos Aguapac, tenemos Cotas, tenemos CRE, y este desarrollo no lo para nadie. Definitivamente Santa Cruz es un emporio de riqueza, de fortaleza y de trabajo. Así es, doctor. Así es, y va a seguir todavía. Doctor, ahora ingresemos al tema de académico, doctor. Muchos profesionales, contando a mi esposa, son agradecidos con usted, con su valentía, con su entrega, con ese espíritu de crecimiento y de aporte. Entonces, coméntenos de dónde es que usted empieza a tener esa manera de poder enseñar y no cobrar, ¿no?, a los futuros odontólogos. Yo soy hijo de 2 maestros y lógicamente la pedagogía era lo más importante que se conversaba en la familia. Cuando llegué a Santa Cruz vi la necesidad de este desarrollo de las universidades y me dediqué exclusivamente a estudiar y fundar el Ateneo Odontológico. Sin embargo, cuando comenzaron las universidades a formar sus profesionales odontólogos, yo vi la necesidad de poder ayudar a esta gente joven. Entonces decidí hacer el curso posgrado, no posgrado, sino el curso de preparación para el examen de grado. Y los alumnos comenzaron a tener dificultades porque el peor problema que tuvo siempre Santa Cruz en la educación es el costo. La educación es muy cara en Santa Cruz. Sin embargo, la gente comenzó a buscar una serie de medios para poder
capacitarse, yo me tropecé con ellos y les dije que yo iba a dar clases gratuitas para preparar a los profesionales odontólogos. Entonces, hace aproximadamente 30, 40 años que voy preparando aproximadamente entre 15 a 20 personas por año. Entonces, imagínense la densidad de necesidad que tienen los alumnos de apoyo. Entonces, yo puse mi consultorio a disposición de ellos y estoy agradecido a esta estudiantada que terminó de estudiar y sin embargo lo siguen queriendo con el afecto más grande que hay. Tan es así que en este momento lleva un nombre importante del salón del Colegio de Odontólogos gracias a estos alumnos. Estos alumnos han tenido la suerte de tener buenos profesores y de tener una capacitación. Ese fue el motivo importante por el cual me dediqué a la pedagogía y a la enseñanza, porque también peleé por ser un poquito más participando en los congresos internacionales y poder ser Santa Cruz lo más importante de Bolivia. Gracias, doctor, por brindar apoyo. Gracias porque se necesitan siempre personas como usted para ayudar al desarrollo, aportando a lo que es la comunidad odontológica. Es muy importante. Y eso a la gente le queda muy agradecida, y como usted dice, está el salón tiene su nombre. En el tercer piso, me dice, del Colegio de Odontólogos. Entonces ese es un homenaje a todo ese esfuerzo que dio para la formación gratuita, ¿no? Que es muy valorable, porque mayormente se cobra todo, ¿no? Acá en Santa Cruz. Esa es la ventaja de que en Santa Cruz se regala mucho el tiempo para Santa Cruz. Por ejemplo, en el Centro Boliviano Americano yo he regalado 20 años de mi aporte. Tan es así, también lleva mi nombre el teatro del Centro Boliviano Americano, donde tenemos una serie de eventos culturales. La ventaja que tenemos en el Colegio de Odontólogos, que somos el primero de Bolivia, definitivamente, y no tenemos ninguna dificultad de trabajar en pro del desarrollo. Santa Cruz no lo para nadie. ¿Algunas palabras para este directorio del Colegio de Odontólogos? Primero, agradecer al Colegio de Odontólogos. El anterior directorio tuvo el homenaje que me hizo a mí poniendo mi nombre. Sin embargo, el actual directorio trabaja absolutamente con un curso de posgrado donde tenemos odontólogos que están trabajando en preparación de capacitación y especialidad de 5 o 6 especialidades. Entonces, a Santa Cruz no lo va a parar nadie en el desarrollo de la odontología, porque hay mucha gente que sale al exterior y regresa y está brindando toda su tecnología, no solamente en la odontología, sino en la medicina, en la ingeniería, y este desarrollo que se debe al esfuerzo cruceño nos está dejando el crecimiento imparable para Santa Cruz. Así es, el Colegio de Odontólogos está bien fuerte, está bien fortalecido y está comprometido al crecimiento de la comunidad odontológica. Que actualmente el presidente Richard Rivera, él continúan una serie de gestiones muy importantes que se han venido desarrollando. Si hablamos de la endodoncia, doctor, ¿cómo era la endodoncia del año 60 aquí en Santa Cruz? ¿Cómo se desarrollaba?
¿Cómo se hacía una endodoncia? Imagínense la dificultad que teníamos. Primero, solamente había un equipo de rayos X, entonces era muy difícil y muy costosa el tratamiento de canales. Por consiguiente, la mayoría de la gente prefería una extracción. Entonces, en ese año comenzamos a querer imponer la mantención, la defensa, la educación infantil, porque el muchacho necesitaba tener la educación cultural, el dentista escolar, y se desarrolló el doctor Beise y el grupo de directorio del Colegio de Odontólogos se entregó absolutamente a todo para enseñar, educar y aprender lo que es la necesidad de visitar al dentista. Entonces la odontología hoy en día debe ser la mejor de Bolivia, no en la mejor solamente en la calidad, sino en la atención, en la capacidad, en los centros de educación que hay y centros gratuitos para la gente pobre. Ese es un desarrollo muy grande para Santa Cruz y la ventaja que hay. Generalmente la gente no se preocupa en La Plata, sino en el desarrollo de Santa Cruz. ¿Cuánto costaba, doctor, una endodoncia cuando usted empezó a ejercer? Seguramente 100 pesos. Y entonces era muy caro, porque una obturación costaba 60, 70 pesos, pero la extracción era más barata, 20 pesos. Entonces, generalmente la población pobre, la servidumbre, la gente pobre, generalmente usaba prótesis. Y esto era una pena, una educación totalmente insana para Santa Cruz. Entonces, esta fue la gran ventaja que hubo. La gente comenzó a no medir la plata, sino a medir la salud, la educación y el desarrollo. No, y ahora la endodoncia, como todas las ramas de la odontología, está muy alta, muy avanzada, bastante avanzada y bien desarrollada, ¿no? Definitivamente sí, porque últimamente he estado observando en los endodoncistas modernos, definitivamente todo lo hacen con tecnología moderna. Están haciendo un tratamiento de conducto y están mirando dónde están metiendo el instrumental de canales. En cambio, antes era a pulso y era con no había exámenes de laboratorio para ver si el examen, el canal estaba desinfectado o no desinfectado. Cometíamos una serie de errores típicos de un pueblo. Santa Cruz fue siempre un pueblo y hoy en día científicamente ha desarrollado mucho. Hoy en día nosotros somos orgullosos de tener una odontología de primer nivel y lo más hermoso que hay. Tenemos un porcentaje muy grande de damas, de mujeres, que no solamente acompañan a su simpatía, sino también su sabiduría y su enseñanza a la educación. Gracias. Así es y ha ido aumentando también las profesionales, las damas, ¿no? Hay mucho. Cuando usted estaba en su etapa de formación, ¿era así de equilibrado o había más varones que mujeres profesionales? ¿Cómo venía ese tema? Imagínese, habían 3 dentistas mujeres y entonces era seguramente 40, 50 profesionales hombres. Posteriormente ya aumentó un poquito el porcentaje hasta el año 1980, pero a partir del 80 es insoportable
insoportable el desarrollo femenino, cultural y profesional que hay. Definitivamente, yo estoy creyendo que ya está en un 40-50% de profesionales mujeres, y lo más lindo y lo más hermoso, distinguidas profesionales que están representando a Santa Cruz en su cultura, en su educación y en su tecnología. Así es, así es. Están empoderándose más las mujeres ya. Bueno, doctor, un repaso. Hemos hablado sobre política, hemos hablado sobre su formación, hemos hablado sobre lo que es el desarrollo de Santa Cruz, sobre cómo usted inició, cómo usted fue formando, ayudando a instituciones. ¿Algo más que quiera agregar sobre algún tema que quisiera hacer un comentario? Simplemente quiero hacer una alabanza al Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz fue la fortaleza de este pueblo. Tan es así que es tan fuerte que definitivamente creó los 8 anillos y por esfuerzo. Entonces yo quiero agregar lo más importante que hay. El cruceño es definitivamente entregado a su poder. Y su poder está en su pueblo, en su trabajo, en su formación. Nosotros proveemos casi el 60% de la alimentación para para todo Bolivia, y creamos nosotros empresas de desarrollo. Sin embargo, yo no quiero culpar a nadie, pero el petróleo ha parado en Santa Cruz. Antes exportábamos petróleo y hoy traemos petróleo. Santa Cruz está queriendo pelear para tener una propia empresa y tener la individualidad de desarrollar Santa Cruz por su cuenta. Bueno, doctor, entramos a la parte final de la entrevista. Gracias por haber tocado muchísimos temas y por haber sido bastante abierto y sincero en todas las preguntas que le hice y en todos los comentarios, en todos los puntos de vista. La última parte de esta entrevista, de este podcast, doctor, vamos a tocar las preguntas más difíciles, que son las preguntas personales. ¿Quién es para usted René Valdivia Borda? Un ciudadano más que vino a aportar a Santa Cruz. Definitivamente soy de una familia muy sencilla. Somos 6 hermanos, de los cuales 4 estaban dedicados a la medicina, y los 4 nos vinimos a Santa Cruz. Entonces, mi familia prácticamente se vino a Santa Cruz, y tenemos 4 familias hermosas, definitivamente entregadas a este pueblo. Es una felicidad que nosotros hayamos aportado en la educación. Primero, mi hermano era el primer laboratorista que había en Santa Cruz, y lógicamente la gente lo respetaba, lo quería mucho. Lo más importante que tiene Santa Cruz es que la entrega que nosotros hemos dado a Santa Cruz es a cambio de felicidad, a cambio de oportunidad y a cambio del desarrollo personal que tiene uno, y en este momento somos los primeros en Bolivia. Definitivamente no podemos pelear con nadie, porque la capacidad que tiene Santa Cruz es un desarrollo muy grande y muy importante. A usted, doctor, ¿qué es la odontología? La odontología, primero, es lo más importante que existe en la salud, porque desde que el niño
desarrolla los primeros dientecitos, hay que comenzar a pensar en él para su alimentación, para su educación. Y segundo, a los 4 o 5 años ya debe ir a visitar al profesional odontólogo, hacer las atenciones, hacer la educación pública, que es muy importante, y posteriormente, lógicamente, este pueblo tiene todos los desarrollos para poder. Tenemos 4 universidades y estamos con aproximadamente 8 especialidades. Entonces, Santa Cruz no va a poder frenar en absoluto el desarrollo. El desarrollo de Bolivia va a ser importante y por eso le digo con toda sinceridad, yo agradezco infinitamente a la suerte que trajo a mi familia a Santa Cruz y quiero agradecer al cruceño y a la cruceña por lo que me enseñó y aprendí de ellos. Muchas gracias. La hospitalidad del cruceño, ¿no? Para usted, ¿qué es el éxito, doctor? ¿Qué es el éxito para usted? Yo creo que el éxito no solamente es personal. El éxito tiene que ir acompañado de un grupo de gente. El éxito del Colegio de Odontólogos, el éxito del Centro Boliviano Americano, el éxito del Comité Pro Santa Cruz, el éxito de Santa Cruz es el éxito, es el final de la ambición que ha tenido. El éxito definitivamente creo que lo debe portar uno en su corazón, porque el éxito no solamente es material. De nada sirve tener plata si no tener educación. Lo importante es tener educación y tener la comodidad de vivir como se vive en Santa Cruz, con confort, con comodidad, con trabajo y con felicidad. Hábleme de su esposa, doctor. Mi esposa Mimi fue una dama bella y hermosa e inteligente. Mercedes Ortiz fue un ejemplo para Santa Cruz. Definitivamente yo creo que fue de las primeras damas que inclusive tuvo un encuentro en el Uruguay con la presidenta, la esposa del presidente de Estados Unidos y las primeras autoridades. Mimi generó, Davosán generó el apoyo de las mujeres argentinas con las mujeres de hoy en día. Trabajó con el hospital actualmente, que tiene un hospital, y trabajó en el Comité Pro Santa Cruz por 2, 3 gestiones, porque era ejemplo de la señora Albrecht, que le enseñó todo de joven. Mimi fue la desarrolladora y el ejemplo de la mujer cruceña. Fue un verdadero placer que no solamente sea inteligente, capaz de trabajar por su pueblo, sino su simpatía y su hermosura acompañaba a todo el don que tiene una mujer, inteligente y bonita y dadivosa, con mucho amor. Su hijo, doctor, hábleme de él. Mis hijos, tengo mi hijo mayor que es bioquímico, que vive en Estados Unidos en este momento, trabaja en un hospital, está muy bien, tiene 3 hijos, casado con una bioquímica también, Carolita Antesana. Entonces ellos viven en Estados Unidos. Mi segundo hijo es director del Departamento de Tecnología del Centro Boliviano Americano, tiene 3 hijos,
2 mellizos y un ingeniero que vive en Estados Unidos. Y mi hija menor, Carolita, tiene 2 hijos. Uno de ellos está trabajando en el Brasil online, está casada con una médica que está haciendo su especialidad, y su hija vive en Portugal, donde está estudiando psicología. Tengo una felicidad completa de mis hijos, porque me dieron todo el éxito, todos estudiaron. Tengo mis 2 mellizas, hijas de Fernando, que van a salir bachilleres del franco boliviano, y de esta manera así voy a completar esta familia orgullosamente cruceña. Gracias. Hábleme qué representa a Dios en su vida. Hábleme de eso. De Dios, todo. Porque si yo no despierto y no me persino y no pienso en Dios, no estoy pensando más que en mí. No hay que pensar. El egoísmo debe desaparecer. Lo que debe haber es una entrega total. Dios es algo grande. Si usted no le pregunta a Dios todo lo que debe hacer, con seguridad que no va a tener suerte. Y el Padre Nuestro de cada día debe ser matiné, tanda y noche. Esta alegría de la fe en Dios me da la tranquilidad de ser persona sana, honesta, gracias al ejemplo que recibí de mis padres, sacrificados, pobres, pero muy valientes y terriblemente cristianos. Entonces, esta ayuda y a la fe que uno debe tener a Dios es lo que más desarrollo en la persona. Gracias, doctor. Gracias por formar parte de la entrevista, gracias por todo, y le dejo el espacio para que se pueda despedir. Gracias. Le digo con sinceridad, le agradezco a su esposa porque ha sido tan amorosa en elegirme como uno de los entrevistados. Yo quiero decirle con toda sinceridad, me alegra que usted, que está trabajando en una relación íntima a la odontología, que es la prótesis, sin embargo esté dedicándose a la cultura, a la educación. Este es el desarrollo verdadero cruceño. No hay camino que no lo camine el cruceño. Y por eso les digo con sinceridad, sus hijos van a ser bien educados porque estén en el espíritu de sus padres. El contagio de padres a hijos es el mejor ejemplo que debe haber en nuestra familia. Felicidades. Gracias, y este fue el 4º capítulo del podcast de la odontología en Bolivia. Muchas gracias. Gracias.